Bienvenidos a esta lección de reacción de velas según las mechas. Voy a responder finalmente cuál es la diferencia entre una mecha de intención y una mecha de rechazo. El término de mecha de intención, honestamente me lo inventé yo, nunca se lo he escuchado a nadie, pero sí lo he usado públicamente en los Zoom, cuando hacía live streams en YouTube y la gente siempre me preguntaba. Y la verdad es que fue algo que yo me inventé así para ser práctico. Y nada, ya le di forma simplemente para que cuando me escuchen hablarlo, pues sepan a qué me estoy refiriendo. Tengo que hacer la importante advertencia que hago en básicamente todo el material de apoyo y todo el material, o casi todo el material que yo muestro acá, y es que esta información compartida solo debe considerarse como una potencial herramienta de confluencia en un análisis técnico. Ninguna formación de vela implica que el precio tiene que hacer X o Y, ¿ok? En el mercado no existen las certidumbres, solamente las probabilidades. No hay ninguna obligación del mercado a que tiene que hacer X y hizo Y. Si una vela se ve de tal forma, no quiere decir que el mercado tiene que hacer nada. Simplemente es una herramienta que usamos como confluencia para aumentar las probabilidades del resultado que estamos esperando. Así de sencillo. Y como ya les dije, esto es algo que yo uso para mi propio entendimiento, les comparto, porque si ya usted está viendo este curso, estas clases, así si usted me escucha diciendo eso, ya usted sabe a qué yo me estoy refiriendo, ¿verdad? De todas maneras, tengo que revisitar la estructura básica de una vela. Ya sabemos que cuando una vela inicia acá y termina acá, pero tiene mechas arriba y abajo, más o menos puede representar como que el precio inició acá, luego hizo un descenso, luego hizo un ascenso, pero cuando llegó a ese tope, se devolvió y terminó cerrando alrededor de aquí. Entonces, las mechas dan mucha información básica, muy buena información. Las mechas, en combinación con el tamaño del cuerpo de las velas, ofrecen una información valiosa para tomar decisiones de ejecución en el mercado. ¿Ok? Incluso los traders que dicen que no se llevan de vela para ejecutar, si ustedes ven una vela japonesa en el gráfico de esa persona, sí está usando las velas para ejecutar. Porque él tiene que ver que el precio reaccione de algún nivel, obviamente. Es vital entender que las formaciones de velas que nos interesan solamente son las que ocurren en una zona de interés. ¿Ok? No es a lo loco que porque una vela se formó aquí y ya tiene una forma específica, ya por eso hay que tomar una decisión. Sino que tiene que hacer sentido respecto a la estructura, nuestros niveles clave, niveles de soporte o resistencia, lo que sea que estamos viendo. Las velas por sí solas no dan toda la información, ¿ok? Siempre es importante mantener el contexto, lo que es el contexto de mercado. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Qué parcialidad hay? Etcétera. Así que dado esto, vamos a hablar de los dos escenarios, lo que son las mechas de intención, la mecha de rechazo, o los dos tipos, ¿verdad? Y en mecha de intención yo tuve que separarla como tipo 1 y tipo 2. Y las diferencias son bien obvias, de hecho, la van a ver. La tipo 1 son las más sencillas quizá de usar y de identificar. Representan la visita del precio en una dirección de cierre y combinado con un cierre sólido de vela implica determinación de mercado, al menos hasta los precios visitados por la mecha. O sea, dirección de cierre combinado con cierre sólido. Cierre sólido es cuando la vela tiene por lo menos un buen tamaño preferiblemente alrededor del 50% de la vela, mínimo es el cuerpo. Siempre y cuando no se vea un doji, ¿verdad? Los doji pueden ser de cualquier tamaño. Y cuando cierra contra un nivel de soporte o resistencia, dan ciertas informaciones. Son mechas que recorren el precio en favor de la tendencia. Preferiblemente, dicha vela viene apoyada de un nivel de soporte o resistencia, convirtiéndola en un potencial inicio de movimiento de impulso, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir. Una característica importante es que la vela debe tener un tamaño que corresponda al 50% más del tamaño de la vela. Realmente pueden ser, si yo tengo que dar una cifra, esto es un estimado que yo tiré así para irnos por el lado seguro, porque si de verdad tiene el 50% más, es una vela de muy alta probabilidad, pero a veces ustedes la van a empezar a aprender a identificar y puede ser que sea 40% del tamaño, 30%, pero como el contexto importa, también ustedes van a tomar determinaciones según se acostumbren a verlas.
Si la vela parece un doji o tiene un cuerpo demasiado pequeño ante sus ojos, esa parte es subjetiva, pero es así, es mejor esperar la próxima vela. En el rango de dichas mechas, el rango de la mecha, la mecha de una mecha de intención tipo 1, tiende a ser revisitado el 90% de las veces. ¿Ok? Tiene muy alta probabilidad. Las velas más confiables ocurren a partir de 30 minutos y superior, preferiblemente una hora. Y de inmediato, pues le muestro ejemplos. A eso que yo me refiero. Esto en el gráfico de una hora, pero aquí estamos en un nivel clave. En ese gráfico, si lo vieran más amplio, ahí había un nivel clave, una zona de rechazo, tanto de 4 horas como de una hora, confluencia, y se hizo esa formación de impulso en una tendencia que es una tendencia mayor alcista. Y de hecho, si ven la hora, no sé si se nota muy bien aquí en esta presentación, pero fue en la sesión de NYSE. O sea que es una información importante. Miren el cuerpo, ¿verdad? Alrededor del 50% del tamaño de la vela entera es el cuerpo. Y miren la mecha de intención en formación respecto al soporte. Confirmando, vamos a decir que estamos reaccionando a él. Y pues fíjense cómo se llena la mecha. Lo mismo pasa aquí. Y esto es un buen ejemplo para una continuación de quiebre, ¿verdad? Esto es para una corrección profunda. Y esto es por una continuación de quiebre. Vemos la formación de nuevo. Este es el nivel que habíamos tomado como referencia en el pasado. De ahí mismo reaccionó. Ahí hizo este pequeño rechazo o reacción de rechazo. Y termina cerrándome una vela con una mecha de intención, con un cierre sólido del cuerpo encima del cuerpo y la mecha anterior. Eso es honestamente es una entrada premium cuando yo veo eso. Así, si cierra el cuerpo encima, deja mecha de intención y estamos en medio de la nada, básicamente rumbo a otro nivel clave o a otro nivel que tenemos marcado. Excelente entrada. O sea, la confluencia de todo. También tenemos la mecha de intención formada en rangos, ¿verdad? Esto es un buen ejemplo en una hora. Fíjense cómo hacemos una resistencia, venimos a un soporte que anteriormente era una resistencia. Eso es importante, ¿verdad? Si tenemos un nivel que antes era resistencia, se vuelve soporte, es una confluencia buena de que esa zona es importante. Ese nivel forma un doji. ¿Y qué dijimos que hacemos? Si tiene un doji, esperamos y luego nos da esta vela. Aquí, porque tiene este contexto, esta vela se vuelve importante. Porque fíjense cómo esta vela realmente tiene un cuerpo. Por eso quise traer el ejemplo, este ejemplo, para que ustedes vean que el contexto importa. Esta vela, el cuerpo no es necesariamente el 50% de ella. Es como el 40 o el 35% de ella. Pero el contexto me dio la información de que estábamos rechazando este nivel y que era valiosa la entrada. Y miren cómo se llena la mecha, obviamente, y termina llegando al próximo nivel de resistencia. Lo mismo vuelve y ocurre porque es un rango. El precio reacciona del mismo nivel, vuelve a la misma zona y ahora esta sí cumple con la regla del 50% más, lo que quiere decir que hay mucha probabilidad no solo de llenar la mecha, sino de continuar subiendo, y fue lo que hizo el precio. Bien, ahora las mechas de intención tipo 2 son esas mechas que declaran la intención de romper ya una estructura mayor de soporte o resistencia. Estas ocurren aquí, son mechas que recorren el precio en favor de la tendencia. Sin embargo, no necesariamente se apoyan de un soporte o una resistencia. A veces atraviesan un nivel de soporte o resistencia por encima de la zona en una cantidad considerable de pips que visualmente ustedes la van a poder identificar respecto a los rechazos anteriores. Y por lo general son zonas bien delimitadas en donde el precio casi siempre rechaza alrededor del mismo nivel, por lo cual cuando ustedes vean esa mecha se van a dar cuenta que es de intención. Pero por lo general esa mecha de intención, o casi no, en la mayoría de las veces, no rompe inmediatamente después de esa mecha, sino que hace algún tipo de corrección antes de terminar de romper el nivel. Eso pasa mucho, pero ustedes, según la identifiquen o la absorban y la practiquen, le hagan backtest, la van a identificar, la van a poder aprovechar. También tiende a formarse en forma de un breakout, de un fake out, o sea, de un falso quiebre, para luego ser revisitado en la próxima sesión de trade o incluso hasta el día siguiente. Incluso sirven para días siguientes de operación. Y luego de una corrección de temporalidad mayor.
O sea, si estamos en una estructura de una hora y se vuelve una mecha de intención, pero empieza a rechazar en la sesión de Nueva York, puede ser que sea una corrección de temporalidad mayor y después, más adelante, cuando rebote de un soporte en 4 horas o algo así, la sesión de Asia quizá la rompa. Estas mechas pierden fiabilidad si fueron creadas en un momento de noticia de alto impacto, ¿ok? No quiere decir que no sean útiles, simplemente que pierden fiabilidad. Pueden ser peligrosas. Aquí tenemos un ejemplo de inmediato y es, miren cómo teníamos una resistencia que rechazó 1, 2 y 3 veces en la estructura de 4 horas. Esto es 4 horas. Miren, alrededor de la misma zona, ven, que por pocos pips de diferencia. Y de repente, miren una mecha de intención en una estructura alcista. Miren cómo sobrepasa significativamente, ven, estas mechas. Incluso viene desde un soporte ya confirmado en 4 horas también. Lo que quiere decir es, claro, en 1 hora este es un soporte más fuerte. Por eso se ve como una especie de reacción de soporte menor en 4 horas. Pero sigue siendo un nivel. Y si nos fijamos, ahí es que viene y toma liquidez. Y miren cómo termina como un doji. ¿Ok? En la de 4 horas. Sin embargo, la próxima vela de 1 hora simplemente va y continúa subiendo literalmente hasta llenar la mecha. O sea, que no es tal cual como las mechas de intención tipo 1. Por ejemplo, tipo 1 es literalmente esta de aquí. Miren esta. Esta tipo 1 es genial. Esta tipo 1 cierra desde una resistencia, incluso crea una mecha de intención tipo 2. Aquí están las dos unidas. El nivel había rechazado exactamente del mismo lugar. Y es que sí, efectivamente, esto sí se puede considerar una mecha de intención también. Pero esta es de más calidad, por la razón obvia de que esta estructura era más fuerte y que estas mechas sobrepasaron por mucho más. Sin embargo, aquí están las dos combinadas. Aquí se crea la de intención tipo 1 y tipo 2. Excelente combinación para una entrada de venta. Y pues efectivamente se llena la mecha y hasta llega incluso a niveles inferior de esta estructura. Así que eso es un buen ejemplo, pero también les puedo traer o les voy a traer el ejemplo de que son muy útiles para salir de un rango. Fíjense en este ejemplo cómo este rango empieza a rebotar alrededor del mismo nivel siempre abajo, pero arriba por primera vez vemos que sobrepasa significativamente. Yo quiero que también recalcarlo 1000 veces, si es posible. Que esto no quiere decir que porque esto ocurra ya él va a romper para arriba, ¿ok? Esto solamente es otra herramienta de confluencia. Todo en trading es así. Esto es solamente otra herramienta de confluencia, ¿ok? A mí me ha servido en mi carrera de trading. Son para mí, porque ya yo las identifico así, son súper útiles. Muy pocas veces una mecha de intención que yo identifique que es de intención no me funciona para darme la dirección correcta. O sea que es un tema de ustedes acostumbrarse y quizás, qué sé yo, identificarla. Pero como quiera, ya ustedes la ven aquí. Mecha de intención, probabilidades de quebrar alcista incrementan. Lo más difícil de identificar en un rango es para dónde es que va a quebrar luego de que está en un rango por mucho tiempo, el precio. Luego genera la segunda, sigue respetando la base y efectivamente ocurre el quiebre alcista. Aquí hay otro ejemplo de mecha de intención, miren. En este ejemplo no se nota porque tenía que traerlo más del pasado, pero en el pasado el precio había rechazado exactamente de la misma zona. Y por primera vez ese día hizo este quiebre significativo y de repente viene y cierra acá. Entonces fíjense que como quiera, se come todo el que intentó hacer el breakout ahí, se vuelve un fake out, corrige, que fue lo que dice en la descripción, hace una corrección de temporalidad mayor en 4 horas, miren, incluso se come la estructura, esto es 4 horas, se come la estructura, pero revisita una zona que era diaria, entonces una temporalidad mayor. Y desde ahí, pues, hace el quiebre. Entonces, la mecha de intención hizo su trabajo, pero ¿cuándo lo hizo? Al otro día. ¿Ok? Cada una de estas velas son de 4 horas. Así que esas son las velas de intención tipo 1 y tipo 2. Bueno, yo las simplifiqué a eso, ¿verdad? Esas son las como yo las veo. Y son las que yo uso. Estas son los dos únicos principales tipos de mecha que yo uso, que yo le llamo de intención. También lo que son las mechas de rechazo simplemente representan la visita del precio en una dirección seguida de un rechazo que generalmente hace que la vela cierre en sentido contrario a la zona que intentó cruzar. No siempre, pero casi siempre. Si lo hace, mucho mejor. O sea, si viene tratando de romper un soporte, lo trata de cruzar, retrocede completamente
y te cierra incluso en dirección contraria, te deja una gran mecha hacia abajo. Eso es una buena mecha, una buena vela de rechazo, siempre y cuando no sea un nivel, o sea, para que no se confundan con una mecha de intención. Vamos a ver la diferencia ahora en el ejemplo gráfico. Pero por lo general, vuelvo y repito, cierran en contra de, ¿ok? En contra de. Por ejemplo, esta mecha es de intención para la estructura, pero para este movimiento de corrección se puede considerar una mecha de rechazo, pero cerró mirando para arriba. Tendría que haber cerrado para abajo para que sea todavía más, pero sigue siendo una mecha de rechazo. O sea que una mecha de intención se tiene, porque eso me lo habían preguntado ya, como yo lo había usado antes esta terminología, que cuál es la diferencia. La diferencia es que si es de intención va a ir a favor de la tendencia. Esa es la versión más corta y sencilla que yo puedo dar. Y si es de rechazo va a ir a favor, va a ir en contra de la tendencia. O sea, si es una tendencia alcista, tú la vas a ver en las partes de los soportes y principalmente, principalmente no va a sobrepasar por demasiado una zona de soporte y resistencia, preferiblemente, ¿verdad? Pero como quiera, ustedes van a notar la diferencia. Las mechas se consideran de rechazo siempre y cuando estén presentándose en contra de una zona de reacción, soporte de resistencia, nivel clave, oferta-demanda, como ustedes le quieran llamar. Aquí, honestamente, como no son tan complejas de entender, yo simplemente le hice este ejemplo. Si ustedes se fijan, todas estas zonas que teníamos marcadas como resistencia, soporte, resistencia, tienen sus respectivas mechas de rechazo. Es siempre importante hacer la confluencia de lo que está pasando, a qué hora está pasando. Sin eso se pueden volver locos. O sea, si esta vela, y esto fue lo que pasó ese día, esta vela fue en la sesión de Nueva York, la apertura de la sesión de Nueva York. Si tú ves que una vela con un buen cuerpo como esta te da un cierre así, fíjense curiosamente que esto es como el inverso de una mecha de intención tipo 1. Ven, donde hizo el cierre, al menos 50% del tamaño de la vela lo hace hacia arriba, pero lo hace en contra de esto, entonces se convierte en una mecha de rechazo. Es literalmente lo inverso. Pero tiene que hacer sentido con la zona, ¿ok? Y entonces, como se mantiene arriba de la zona que antes era una resistencia, ahora es soporte, pues es de rechazo, no es de intención, ¿verdad? Además de que aquí no teníamos varios rechazos perfectos en la misma zona. Para que sea una mecha de intención tipo 1, por ejemplo, tiene que ser que había muchos rechazos dentro de la misma zona muy similar. Si son irregulares, realmente no son más difíciles. Yo ni siquiera las considero de intención necesariamente. Y nada, así de sencillo es. Por eso no quise complicarlo mucho. Un solo ejemplo de mecha de rechazo es suficiente, porque miren qué fácil se identifican cómo te las vas creando contra las zonas que teníamos marcadas. Así que ya ustedes saben, esta lección era muy importante porque es una pregunta bien recurrente, dado que uso tanto la terminología. Yo no se la he escuchado absolutamente a nadie, lo del tema de mechas de intención, por lo menos. Nunca se lo había escuchado a nadie. Y tengo ya un par de años haciendo emisiones en vivo. Así que si alguien lo ve y dice que yo me copié de alguien, o sea, no gran cosa. Todos nos copiamos de todo el mundo. Pero para que ustedes sepan, esto es algo que si alguien le dice que eso no se llama así, miren, eso yo le puse ese nombre así para yo entenderme. Ya ustedes saben. Recuerden darle like a este video, suscribirse para que ayuden a cualquier otra persona que quizás quiera aprender también gratis de Forex. Pásenle estos videos y nos veremos entonces en la próxima lección. Este fue Joel Medina.